consecuencia del impacto adverso de fenómenos climáticos sobre su producción agropecuaria y una reversión en los flujos internacionales de capitales producto de medidas exógenas de política monetaria. Ocasionaron imprevista devaluación del tipo de cambio nominal frente al dólar estadounidense. Bueno, este es el primer párrafo de los considerando que son largos, pero en ningún momento aparecen las propias políticas decididas por el gobierno nacional. Todo viene de afuera. ¿Qué decíamos? Ayer la CUNCE dijo reperfilar. Hoy el diario Página 12 habla de reestructuración. Lo mismo va siendo ámbito financiero, pero se anima a través del panoramista económico Alfredo Zayat a hablar de default. Vamos a ver entonces hasta dónde llegan las medidas. ¡Qué exagerado! ¡Que reperfilate! ¡Modernizate! Vamos a ver hasta dónde llegan entonces las medidas que tomó el gobierno nacional ayer, analizándolo con Carlos Heller. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, ahora que te escuchamos a vos, realmente mejor, porque queríamos tener tu perspectiva frente... Que no estuviera. ¿Cómo? Tenían miedo que no estuviera. Sí, hemos reclamado esta nota fervientemente porque hay distintas lecturas, por supuesto, y queríamos conocer la tuya. A ver, vamos a decir varias cosas. Las primeras es que vamos a opinar sin conocer todos los detalles de todas las resoluciones, etcétera, porque recién estoy leyéndolas en los diarios, que a la vez las tienen de manera parcial. Tal cual. Y se me pueden escapar detalles. Dicho esto, diría, la segunda cuestión es que el gobierno termina reconociendo lo que veníamos diciendo intensamente desde hace muchísimo tiempo, es decir, que había habido un proceso de endeudamiento inusitado, y que cuando comentamos hace un tiempo que Bloomberg lo había puesto a la Argentina como el país más vulnerable del mundo, sí, se refería a estas cuestiones, a que los ratios de deuda, la celeridad de los plazos de devolución que se habían pactado y demás, tornaban como inevitable que eso se tuviera que renegociar. Yo mismo, hablando con ustedes estos días, he insistido en que la deuda con el fondo tenía que reestructurarse, que había sido pactada de manera tal que no era posible pagarla, que es lo que ahora están reconociendo. Claro. Lo que pasa es que era como una suerte de bomba de tiempo que se le pretendía dejar a la próxima gestión. Yo lo imagino más o menos así. Muchachos, si siguen ustedes, arreglamos enseguida, y si no siguen ustedes, tenemos una herramienta de presión para los futuros gobernantes para que tengan que aceptar nuestros condicionamientos. Bueno, no les dio para eso y han tenido que tomar estas medidas que tomaron ayer, y a partir de ahí yo diría que todos deberíamos aportar un poco de calma y no echar leña al fuego, a partir de la idea de que los incendios no se apagan con nafta. Estos son temas complejos y delicados, y donde el efecto más peligroso que siempre existe en estas situaciones son lo que se llama el efecto pánico, el efecto manada, donde la gente empieza a correr, no sabe por qué corre, y eso generalmente provoca daños a los mismos que corren. Entonces creo que es un momento en que todos deberíamos aportar la reflexión más serena posible, y creo que ya el juicio de valor sobre la gestión en curso del presidente Macri está clara, y creo que esto termina de redondear este resultado final de su gestión, y ya está. Y ahora sería lo mejor que nos podría pasar es que este tiempo que falta pudiera transcurrir con la menor cantidad de sobresaltos posibles, y que la crisis no se dispare más allá de lo que ya está. Como un dato en esa dirección,
empezaría señalando lo que ayer el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo en una declaración que marca cuál es la valoración que ellos hacen de lo que está pasando. Estados Unidos espera continuar nuestra sólida asociación con el pueblo argentino y su liderazgo electo, sea cual sea el candidato que el pueblo argentino elija como su próximo presidente. Como que también ahí hubiera una clara indicación de que le han soltado un poco la mano al gobierno y que las políticas de Estado están aún por encima de las amistades personales y los vínculos sólidos y las lealtades expresadas y bueno, que todos se ubican en que hay un resultado electoral previsible y reversible y que quien va a gobernar este país a partir del 10 de diciembre no es quien lo está gobernando hasta ahora y que por lo tanto la continuidad de la relación entre los estados requiere ese tipo de cuestiones, más allá de las simpatías. Dicho eso, acá entramos en un tema de matices semánticos y vamos a ver si podemos aportar un poco de claridad. El gobierno recurre al uso de un término que es reperfilación, que se diferencia de una reestructuración en que no plantea quita, dice que va a pagar en su totalidad el monto convenido, no plantea reconsideración de intereses, es decir, que va a seguir reconociendo los mismos intereses, y lo único que hace es decir, no tenemos los recursos para pagar y pedimos plazo, y plantea una extensión de los plazos de los distintos papeles. En primer lugar, de unos 16.000 millones de dólares, sumando pesos y dólares, en LETES, LECAP, LECER, distintos papeles que tienen vencimientos más o menos inmediatos, de acá a fin de año, y que el problema se le produce porque esos papeles se vienen renovando permanentemente, es decir, vencen y se cancelan en realidad con renovaciones. El ministro ayer reconoció que de un 88% que se renovaban hasta hace un tiempito, se bajó a un 10% que se renovaban, lo que llevaba a importantes desembolsos porque había que cancelar esas obligaciones y no se renovaban como es lo habitual cuando las cosas funcionan dentro de cierta normalidad. De hecho, lo que hace el gobierno es, ante esa situación, forzar la renovación. Es decir, le dice, bueno, le vamos a pagar un 15% al contado, por ahí está un 40% no sé en qué plazo, o 25% a los 3 meses, y el 60% restante a los 6 meses. Es decir, patea el tema para más adelante, se lo transfiere al próximo gobierno, le da un desembolso inicial, hace otra cosa que es dejar afuera a las personas. Esto no tiene demasiado impacto, creo que el número es alrededor de un 10% del total o un poquito más, pero afecta a una cantidad importantísima de gente que tiene pequeños ahorros y que en vez de hacer un plazo fijo fue tentado por algún bono de estos que paga una tasa por ahí un poquito superior, y entonces la gente ha hecho inversiones de esa naturaleza. Carlos, una consultita ahí para no dejarlo para más adelante. Como se estiran los plazos también y se sostienen las tasas de interés, ¿significa que aumenta la deuda? Bueno, sí, en cuanto a los intereses, desde luego, porque no se pagan intereses. Seguro que Pablo, yo dije que sí, estoy hablando sobre la base de la información periodística. No, pero está el decreto. Mis equipos no han analizado. Carlos, está el decreto y no dice mucho más. Todo lo demás que hay que ver allí en detalle. Por lo que yo entiendo,
al vencimiento te pagan un 15%. Sí. Si vos tenías $1.000, te dan el 15% de eso, $150 al vencimiento, y los otros 850 te lo refinancian a 3 y 6 meses. Sí, entre el 25% 90 días y... Exactamente, y evidentemente y el resto si te 180. respetan los intereses, eso incluirá que los montos serán los que vencían más los intereses que genere. Claro, más los nuevos intereses, ok. Ahora, Carlos, la pregunta es esencial, porque a 6 meses ya estamos hablando del próximo gobierno, al 3 meses, bueno, prácticamente ahí. Si no tienen la plata ahora, ¿de dónde se supone que va a salir la plata? No, pero no es así, no es una cuenta de almacenero. Dale, ¿cómo es? Las finanzas públicas son una cosa más compleja. Efectivamente, ya lo dijimos, pero no ahora, que el endeudamiento había sido irresponsable y que el país estamos en un ratio de deuda PBI cercano al 100%, cuando este gobierno arrancó tenía el 30 y pico. Uh-huh. Entonces, indudablemente hay un problema. Lo que sucede es que la apuesta es que el futuro gobierno, con otra política, genere varias cosas. Primero, la confianza que genera un nuevo gobierno y el por qué no los inversores locales, institucionales, comiencen a renovar esos papeles, porque los que invierten es porque tienen capacidad financiera para invertir. Uh-huh. Cuando hay pánico, en vez de invertir, lo quieren esconder. Claro. Pero lo normal es que inviertan, porque así funcionan los sistemas financieros. Hay que explicar una cosa una vez más. Los sistemas financieros, monetarios, cambiarios, etcétera, no son cajitas de seguridad donde cada uno pone una plata y se guarda en esa caja. Los fondos forman parte de una masa de dinero que circula, uh-huh, que se utiliza, y que está dando vuelta. Normalmente, para tomar el caso de una entidad financiera, la entidad financiera toma depósito y da préstamos. Y esos préstamos más su liquidez debería siempre ser superior a las obligaciones que tiene con los depósitos, pero los plazos no son coincidentes. Si todo el mundo viene corriendo al mismo tiempo a buscar los depósitos, la Reserva Federal no puede devolver en Estados Unidos los depósitos que la gente y las empresas tienen en los bancos de Estados Unidos, para decir un caso extremo. Por eso yo hablé antes del efecto manada y del efecto pánico, que es el mayor de los problemas. Si se restablece la calma, todo eso se convertirá en un proceso de renegociaciones, de renovaciones que se dan naturalmente, porque los inversores buscan eso, buscan claro, invertir, y seguramente se entrará en un proceso de normalidad. Y después está lo otro, lo de fondo. Cuando Alberto Fernández le dice a los del Fondo Monetario, déjennos hacer nuestra política, nosotros sabemos cómo hacer para que el país crezca y así generar los recursos para poder pagar. Efectivamente, yo creo que si se establece en la Argentina otro clima, y un clima de realidad donde los indicadores empiezan a mostrar que la economía, en vez de seguir achicándose día a día, mes a mes, comienza a crecer, esos humores también se modifican rápidamente y esas posibilidades se modifican rápidamente. Lo cierto es que la otra cosa que ayer se dijo es que hay que renegociar la deuda con el Fondo Monetario. Uh-huh. Lo han dicho ellos. Nos hemos cansado de advertir que era inevitable que eso sucediera y que así no se podía resolver. Y después quedan los temas de los bonos de más largo plazo, que son los otros dos temas, los que están hechos con ley nacional, para lo cual el gobierno dijo que va a mandar un proyecto de ley al Congreso, y los que están bajo legislación extranjera, que requieren complejos mecanismos de negociación a partir de los bancos colocadores, que tienen que negociar
con los grupos de inversores de cada banco y ahí lograr las mayorías necesarias según el tipo de colocación que sea, pero lo vamos a meter en un tema complejo, para que esas renovaciones se puedan dar. Pero todo eso creo que va a quedar para más adelante y que no es lo que va a pasar en los próximos 60, 90 días. En los próximos 60, 90 días el gobierno pateó las obligaciones que tenía de acá a fin de año. De esa manera liberó un flujo de reservas que debería estar afectando a pagar esos papeles y que de esa manera los tiene disponibles para lo que dijeron ayer, que dijo incluso Sanleris, que también hay que tener en cuenta lo que dijo el presidente del Banco Central, es decir, que todos esos recursos iban a ser destinados a darle la máxima estabilidad al sistema financiero, con todas las disponibilidades de las reservas, de manera que quienes tienen depósitos en dólares y demás tengan toda la tranquilidad de que esas reservas están allí respaldando sus depósitos, cosa que es absolutamente cierta. Bien, entonces, Carlos, la lectura que vos estás haciendo en cuanto a llevar tranquilidad, ¿no tendría que utilizarse la palabra default como se empieza a hacer en, por ejemplo, el caso de Página? Entiendo que no. Un default es otra cosa. Un default es una negociación donde hay una quita. Ya nosotros vivimos un default. Claro. Y en el default la Argentina negoció una reestructuración diciendo queremos una quita del 70% de lo que debemos. Y queremos extensión de plazos y reducción de intereses. Entonces, el problema de los términos, porque vos te das cuenta que la sutileza, Cintia, de reestructuración o reperfilación o renegociación, es el grado de desgaste y de impacto que tiene en la opinión pública el uso de determinados términos. Cuando vos decís default, decís explotó todo. Exacto. Y yo creo que lo que se está tratando de decir es no explotó todo, estamos simplemente corriendo un cronograma de pagos de los próximos vencimientos de acá a diciembre, que lo estamos corriendo, le pagamos el 15% de lo que vence y por el otro 75% se lo refinanciamos a esos plazos que están planteados, a 90 y 180 días. Carlos, así como default... Eso default, sí, puede sonar un poco exagerado. Y yo vuelvo a decir, aquí ya no se trata de discutir la calidad de la gestión del gobierno de Macri. Aquí ya no se trata de discutir si el proceso de endeudamiento para facilitar la fuga de capitales ha sido exitoso o ha sido un rotundo, no sé si fracaso, pero sí un rotundo golpe para la economía del país. Digo, no sé si fracaso, porque yo siempre sostengo que esto ha sido a lo que vinieron, ¿no? Sí. Y entonces a veces uno dice, no sé si fracasaron o cumplieron el objetivo. Pero ya a esta altura, es decir, la ciudadanía expresó claramente que quiere otra cosa. Lo hizo con tanta claridad que todos los actores, los que estamos acompañando esta idea de que queremos otra cosa y los que están en contra de eso, creo que han asumido, más allá de algunas declaraciones que hace el presidente y quienes lo rodean, de que hay un resultado inevitable de estas elecciones. Y hay tiempos electorales, institucionales que tienen que correr y que tienen que ser respetados, y creo que el mayor aporte que todos podemos hacer en este periodo es, insisto, no echar nafta al fuego y tratar de que, porque no estamos echándole nafta al fuego del gobierno, le estamos echando nafta al fuego del país. El país, sí, está claro eso. Ahora, Carlos, entonces, dentro de la situación crítica que se venía teniendo, de inestabilidad que ya reconocemos, por lo que vos estás diciendo, ¿estas medidas serían adecuadas? La denunciamos,
Ellos la reconocen. Claro, exacto, sí, estamos de acuerdo. Por eso, dentro de la radiografía que ya veníamos haciendo y que coincidimos que la problemática es, obviamente, este programa, este modelo. El modelo. Exacto. Y frente también al reconocimiento de la situación de declaración de necesidades de emergencia social, alimentaria, todo lo que ya sabemos. Todo eso. Todo eso que ya sabemos. La pregunta es si dentro de ese escenario crítico y de inestabilidad, después del urnazo y de la inestabilidad otra vez que vivimos esta semana, ¿podríamos pensar que estas medidas fueron adecuadas en ese escenario? Sí. Sí, para la capacidad de maniobra que tiene un gobierno de salida, sí. Y en ese mismo sentido, Carlos, entonces la oposición debería acompañar en el Congreso la medida legítima. No conozco los contenidos del proyecto. Está bien. No te puedo contestar eso. Claro, hay que conocer en detalle, pero lo que es interesante es... No sé que te piden que acompañes. Claro, claro. ¿Y en qué momento además, no? Quiero decir... Digo, el Congreso estuvo cerrado casi todo el año, y ahora pero me voy a animar a decir una cosa ahora. Nosotros hemos reclamado que los temas de deuda externa se traten en el Parlamento. Claro. Y hemos dicho que eran temas que debían tener tratamiento parlamentario y que no eran de exclusiva incumbencia del Poder Ejecutivo. Esa es mi primera impresión. Por eso, pero como no sé qué pide el decreto, de qué se trata y demás, en qué te quieren asociar, entonces, para dar una opinión final, déjenme 24 horas. Sí, pero además claramente vos decís, a ver, cuando fue el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, se reclamó que fuera al Parlamento y se negó por parte del gobierno. Entonces ahora para la salida, bueno, van al Parlamento. Acá te quería hacer una pregunta sobre la lectura. Hay que tomar un crédito con el Fondo Monetario. Sí. Está tomado. Claro. Lo que estamos discutiendo es cómo vamos a renegociar. No estamos discutiendo si hacen bien en endeudarse con esos bonos como se han endeudado. Ya lo hicieron. Lo que estamos viendo es cómo vamos a salir de esa situación. Claro. Y lo que aportás, Carlos... Estoy diciendo... Sí, te quiero preguntar esto. No tiene las capacidades, porque es un gobierno en salida, para plantear soluciones de fondo y tiene que administrar esa transición. Y en esa transición, dejar de pagar o postergar, aunque sea por 180 días, los vencimientos de estos bonos, letras, letes, en poder de inversores institucionales y no de personas, parece mucho más atinado que seguir pagando y achicando la reserva. Entonces lo que está diciendo es, mira, nos vamos a quedar con todas las reservas para darle sustentabilidad y tranquilidad a los depositantes del sistema financiero, de que están todos los dólares respaldando sus depósitos y que no tienen por qué estar intranquilos por esto, y que estamos en condiciones de vender los dólares necesarios para que el dólar no se dispare. Voy a aclarar una cosa, creo que faltan medidas en ese sentido. El Central tomó algunas, esta cuestión de impedir que los exportadores puedan tomar créditos en pesos, está bien, porque ¿sabes qué hacían los exportadores? Dejan los dólares afuera y toman crédito en el sistema financiero para su funcionamiento. Claro. Entonces, al limitarle el acceso en pesos al financiamiento local, los obliga a vender los dólares que necesitan para poder seguir operando en el país. ¿Y qué falta? ¿Control de capitales como medidas? ¿Cómo? ¿Faltaba control de capitales como medida? Es difícil que este gobierno haga control de capitales, pero yo creo que algún tipo de regulación respecto a la salida de capitales sería imprescindible. Todas estas medidas que el gobierno está tomando están en contra de su ideología, claro, de lo que piensan, de lo que... Así que tampoco habría que sorprenderse que hicieran algo en la materia. Pablo, la medida de restringir el financiamiento en pesos a los exportadores es una regulación. Claro, claro. Cuando no tienen más remedio, regulan.
con lo cual reconocen que lo del libre mercado es solamente una ficción, porque cuando hay una dificultad, solo con regulaciones se puede resolver. Bueno, clarísimo, Carlos, por lo menos en la primera aproximación. Vas a estar con Roberto Caballero más tarde aquí en el piso, profundizando entonces sobre esta temática que nos ocupará hoy, mañana y los días subsiguientes. Y seguramente unos cuantos días. Muchísimas gracias, Carlos. Chao, que les vaya bien. A las 7:31, con las disculpas de este minuto que nos pasamos, nos vamos a las noticias en Radio Colonia y ya volvemos. Dale.